capítulo de Filosofía para Vivir, el segundo de esta temporada. Alejandro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas noches, estamos aquí ya transmitiendo. Bien, Pablo, ¿cómo estás tú? Todo bien, todo tranquilo, bien, con harto ánimo para comenzar esta temporada con las novedades que se van a venir también. Y porque ya hicimos ese primer capítulo explicando un poco qué era filosofía, ¿sí? Tenemos que abarcar ese tema. Les recordamos a todos los que nos están viendo en nuestras redes sociales que todos los capítulos de Filosofía para Vivir se encuentran en YouTube y Facebook, así que ahí pueden opinar, pueden comentar y compartir, obviamente, Sí, para que este contenido llegue a muchas más personas. Así que, excelente. Alejandro, el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué tema nos tienes preparado? Bueno, hablamos, como tú muy bien decías, de la filosofía y vamos a entrar con unos personajes de la historia muy interesantes, un poco oscuros, que desaparecieron de una manera muy trágica, pero que dejaron un legado hasta el día de hoy. Incluso alrededor de ellos hay varios mitos, se hablan algunas cosas, pero hoy día queremos irnos centrando en un poquito por qué, cómo, dónde nacen, cuál es un poco la idea, qué es lo que ellos están buscando. Así que vamos a hablar un poquito, vamos a tratar de profundizar algo, y no solamente hoy, sino que la idea es que tengamos algunos capítulos con respecto a los templarios. Los templarios. Yo solamente quiero que me escuches algo. A ver. Non nobis domini, non nobis, sed nomini tuo da gloria. ¿Qué significa eso, Alejandro? Bueno. ¿Qué idioma es ese de partida? Bueno, es latín y es algo que repetían los templarios, y esto viene del Salmo 113 de la Vulgata, y dice: nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, sino todo para la gloria de tu nombre. Y esto en el fondo representa un poco cuál era la idea que ellos tenían de lo que hicieron. O sea, no buscaban nada para sí mismos, sino todo para la ayuda de los demás y buscando la espiritualidad. Es por eso que vamos a darnos cuenta cómo los templarios, por ejemplo, no tenían posesiones y llegaron a ser un grupo, digamos, de corte religioso, espiritual, pero que tuvo mucho poder, muchos elementos económicos, pero no los usaba para sí mismos, sino que para los demás. Uno de los ejemplos, solamente para dar un ejemplo, ellos con el tiempo le fueron donando muchas propiedades y lo que hacían ellos las arrendaban a la gente con menos recursos, pero no cobraban sino cobraban lo mínimo. No había, digamos, un lucro. Un lucro de exactamente. Incluso, y con esos dinero lo volvían a juntar y compraban otras propiedades y las seguían, incluso a veces pasando para las personas más pobres. Ese elemento no lo usaba Platón cuando hablaba sobre como granjear, era la palabra, que en definitiva... O sea que todos podían granjear. Por ejemplo, un médico podía granjear por sus servicios. ¿Qué significa esto? Ganar lo suficiente para poder vivir, porque él estaba dando un servicio. Pero eso es una cosa, es granjear, y otra cosa es tener un lucro excesivo, claro, sobre lo que tú estás haciendo. Yo te pregunto ahora, Alejandro, ¿esa figura la vemos hoy en día? No, en la sociedad que tenemos. Para nada, absolutamente. Bueno, por eso que es importante cuando vamos a la filosofía para vivir, bueno, pero ¿cómo nos servirían los templarios hoy día? Bueno, aquí hay un elemento importante. No, quedé dando vuelta un poco esa figura del granjeo. Porque incluso si uno hoy en día lo ofrece, así como, no, un intercambio, el servicio que uno entrega lo ven como de mala manera porque nos está cobrando excesivamente caro. Incluso como que te critican por no cobrar o porque no le estás dando el valor. Debe ser más o menos nomás el servicio porque ¿cómo tan barato? ¿Cómo tan...? Sí, bueno, hay un materialismo que estamos viviendo. Entonces tenemos la sensación que mientras lo más caro, claro, es mejor. Exacto. Hay a veces sí, y a veces no, depende de los materiales, depende de lo que estás adquiriendo. A veces no necesariamente es así, pero bueno, es un mundo el cual tenemos que enfrentarnos y estamos viviendo cotidianamente. Bueno, con respecto a los templarios se han escrito muchos libros, se han hecho películas, etcétera, etcétera, y bueno, lo importante es saber cómo, en definitiva, fueron influyéndonos para lo que hoy día tenemos, y eso es muy importante. Por ejemplo, los templarios fueron los que idearon de una u otra manera el sistema bancario que tenemos. Ahora, era muy superior a lo que hoy día tenemos. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, como
estaban repartidos, digamos, en estos caminos que hay entre Europa y Oriente. Alejandro, ¿en qué época estamos hablando más o menos, así como un contexto histórico? ¿En qué año es? Vamos a hablar desde el año 1100, 1200 en adelante, perfecto. ¿ya? Hasta que son... Y eso lo vamos a ver un poquito después cuando veamos la historia, cuándo más o menos nacen y cuándo más o menos van desaparecen en el fondo. Por lo tanto, vamos a hablar del año 1000 como una raíz donde empieza a surgir esto, ¿ya? Entonces, como estaban en distintos lugares y las personas, era la Edad Media y la Edad Media era muy peligrosa y yo quería trasladarme de una ciudad a otra, que imagínense, claro, o se iban a pie normalmente o se iban a caballo los que tenían un poco más de dinero o en algunos carros, que era muy difícil. Entonces yo tenía que trasladar dinero porque iba a comprar, iba a negociar a otro lugar y en el camino me asaltaban y perdía todo lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos templarios? Iban en una ciudad, entregaban, quiero llevar tantas monedas de oro, y ellos te daban una especie de cheque o un valevista, digámoslo así, y que tú lo llevabas obviamente con el timbre, una serie de señas templarias, y tú lo llevabas ese papelito en tu bolsillo, a tu nombre, por supuesto, con tus características, y viajabas durante una semana, 2 semanas, no sé, hasta a otra ciudad. Llegabas allá, te acercabas a donde estaban los templarios, mostrabas el papelito y te daban tus moneditas. Ahora obviamente con un cobro entre medio, por supuesto, una comisión por este trabajo, por esta seguridad que tú tenías, digamos, en trasladar tu dinero. Entonces vemos cómo ya muchas de las cosas que hoy día tenemos están basadas en este sistema. Ahora, obviamente hoy día, recién hablamos del materialismo, o sea, hoy día esto se ha multiplicado y tú hoy día sacas una tarjeta y te cobran impuestos, o te cobran, bueno, eso ya es llevar el sistema al extremo, pero el pensamiento, o sea, el origen de esta solución la dieron ellos. Oye, es verdad, incluso transferencias te cobran, comisiones te cobran por todo, comisiones por todos lados. Falta que nos metamos a ver cuánto tenemos y nos cobran. Pero eso no es lo que ellos idearon, sino que dieron el sistema, ¿ya? Y también guardaban mucho, digamos, riqueza, mucho dinero, y ellos eso muchas veces los invertían y generaban un poco de interés o de ganancia a tu dinero. O sea, eran buenos administradores. Absolutamente. Y esa administración que tenían no era tanto para él, sino que también para seguir compartiendo y creciendo con los demás. Seguir creciendo. Las comunidades donde ellos Por eso que se transformaron en un grupo potente económicamente, porque ellos no se quedaban con nada, sino que lo hacían todo que floreciera en el fondo. También generaron una moneda internacional, porque ya al principio el papelito era como, bueno, un papelito, pero después ya generaron una moneda internacional y tú con esa moneda podías ya hacer intercambios en distintas ciudades. Cosa que hoy día también tenemos, o sea, para que vamos a hablar el euro, el dólar y etcétera. Y van a haber otras monedas también, hoy tenemos monedas digitales y bueno, Bitcoin. Exactamente. Otro elemento que ellos plantean es como un ideal, tener un mundo unificado. Y esto es muy interesante porque nosotros podríamos decir, bueno, lo estamos logrando. En realidad hoy día hay una globalización y que no necesariamente es un mundo unificado, porque la globalización nos ha hecho llegar a distintos lugares y que todos más o menos pensemos lo mismo. El mundo unificado tiene otro concepto, o sea, estar unidos y cada uno teniendo sus propias naturalezas, sus propias culturas, manteniendo esa diversidad, pero con un sentido en común. Es como lo que propone, bueno, Alejandro Magno en su inicio, después el Imperio Romano, así como este concepto de los ciudadanos del mundo. Claro, exactamente, un hombre cosmopolitan, pero respetando las propias individualidades de los pueblos. Hoy día no, hoy día lo que tenemos es una globalización y finalmente lo que se pretende es que todo el mundo piense igual. De hecho estamos todos comiendo lo mismo. O sea, hoy día excepto, claro, yo sé que hay países que mantienen su gastronomía, pero en general, o sea, vamos a ver estas grandes cadenas que están en todo el mundo. Y vas a comer hamburguesa, digamos, en todo el mundo. O papas fritas, no sé, bueno, por dar ejemplo. Eso es una globalización y eso quizás es lo menos nocivo el alimento, pero hay otros pensamientos globalizantes que te van sacando de la propia cultura de los pueblos. Pero eso no es lo que pretendían los templarios, sino que es un mundo unificado. Cada uno con sus diferencias, pero vamos en un objetivo común. ¿Y cuál es el objetivo común? Bueno, que todos estén mejores, que haya un crecimiento de la sociedad, que haya un respeto. Y también otro de los elementos que los templarios nos estaban entregando o querían y que trabajaron fue el arte, la ciencia. O sea, vamos a tener en el arte las grandes construcciones que realizan, por ejemplo.
y las grandes investigaciones también que van realizando los templarios, ya en la época. Entonces nos van mostrando la apertura. Claro. Recordemos una Edad Media en Europa muy cerrada, que nadie podía pensar distinto, y ellos querían una apertura hacia la ciencia, hacia el arte, nuevas construcciones, tienen contacto con Oriente, traen cosas de Oriente a Occidente, de Occidente a Oriente. O sea, es muy potente todo lo que logran hacer los templarios, y fundamentalmente hay algo que sí ellos manifiestan muy claro, es la pureza de sus vidas, o sea, la forma de vivir. O sea, ellos efectivamente no se quedaban con nada, tenían lo opuesto. Incluso una de las imágenes que tienen los templarios es que andaban 2 templarios en un caballo. O sea, eso habla de la austeridad. O sea, ellos tenían sus uniformes, sus ropas, obviamente se alimentaban, pero no tenían riquezas personales, sino que ellos lo que entregaban, como decía esa pequeña oración que vimos al principio, en el fondo, nada para mí, Señor, todo en la gloria de tu nombre. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que estamos haciendo es para cumplir un ideal en este caso espiritual, que es que las personas estemos mejor, ayudar a los demás y que este mundo sea mejor. Alejandro, antes de irnos al corte para las actividades, tengo una pregunta. ¿Este movimiento de los templarios es un movimiento filosófico? ¿Nace como tal? ¿O es más como un movimiento de vida práctica, de una forma de vivir? A ver, es un movimiento que surge dentro del seno de la religión cristiana católica, pero que tiene bases absolutamente filosóficas. ¿Por qué? Porque al tomar contacto con Oriente, extrae de Oriente muchos conocimientos, y eso lo hace un filósofo. Porque alguien que es dogmático no valora otras visiones, otra cultura, otra religión. Y en este caso vamos a ver que sí, tienen una alta raíz filosófica. Pero ellos finalmente, quizás lo vamos a ver más adelante, no lo sé, pero tienen postulados, tienen teorías, hablan sobre elementos, no sé, el origen del universo, hablan sobre el comportamiento que tiene que tener el ser humano. Sí, por supuesto, tienen sus planteamientos, pero recuerda que esto surge en la Edad Media, dentro de la religión, que es la religión del catolicismo, la religión cristiana. Por lo tanto, los planteamientos que los vamos a ver son esbozos de desarrollo que debe hacerse posteriormente. Porque recordemos solamente para ver que en la época, aquel que podía pensar distinto a lo que decía la religión, en el caso de Europa imperante, era inmediatamente tomado por la Inquisición y era quemado. Y finalmente es lo que pasa con ellos. Es tomado, justamente son castigados por eso. Entonces ellos van planteando una serie de elementos, pero muy sutilmente, para producir un cambio. Y eso sí lo vamos a ver. Entonces es un mundo muy difícil, muy convulso, con ideas muy dogmáticas todavía en Europa, y ellos son los primeros que hacen la apertura. Y lo hacen arriesgándose, pero lo logran hacer. Está interesante los templarios, vamos como bien. Entonces nos vamos a dar una pequeña pausa para ver nuestras actividades. Únete a nosotros para descubrir la magia del Tai Chi. Esta antigua práctica china puede brindarte una mejor salud, reducir el estrés y darte una mayor calidad de vida. Ven a nuestras clases, te esperamos.
Ahí estaban todas nuestras actividades, Alejandro. Vamos a continuar entonces con los templarios. Habíamos quedado en... Bueno, la pureza. Si era una filosofía o no, una corriente filosófica, y en el tema de la pureza. ¿Qué vamos a continuar? Antes de continuar, justamente, dada tus preguntas, un poquito conocer las raíces. O sea, ¿por qué? ¿De dónde? Y para luego, de a poquito, nos vamos a meter en la historia, lo que generan, porque fue un largo periodo y que vale la pena una conversación. ¿Ya? Primero, saber que aparecen en Oriente. De ahí nacen los... O sea, son occidentales, pero que se van a Oriente en busca digamos, del Arca Perdida, el Cáliz de Cristo, donde muere Jesucristo. Bueno, hay todo que lo vamos a ir viendo posteriormente. Y allá, finalmente, es donde se empieza a gestionar realmente esto. Entonces vamos a hablar que son occidentales, que tienen un ideal, que buscan algo que finalmente en Oriente se empiezan a agrupar. Con una idea que ya partieron antes, por supuesto. No es algo que parte en Oriente la idea, pero allá finalmente logran el objetivo. Ahí es donde se forma y se pone, digamos, más contundente, quizás con este choque cultural que decías tú. Con el choque cultural y con lo que logra, el objetivo que logra, que de ahí lo vamos a ver. Luego, la Edad Media va a ser todo un periodo de elaboración para culminar en lo que posteriormente vamos a hacer como los templarios y la salida de la Edad Media. Entonces hay todo un proceso ahí que vamos también a tener que irlo revisando. ¿Por qué? Porque en Europa se requiere un resurgimiento. Generalmente, yo sé que acá, por ejemplo, en Sudamérica o en América, nosotros hablamos del Renacimiento, la Edad Media, pero la verdad es que eso a nosotros no nos llegó. Porque, claro. O sea, no nos llegó el punto de vista como lo vivieron los europeos, porque, entre comillas, cuando Europa llega a América en el 1492, claro, y estamos hablando del año 1000. Entonces, y en esa época en América habían grandes pueblos que no estaban en decadencia. Vamos a ver en Centroamérica, claro. Inca, no sé, bueno, una serie de otros pueblos. Por lo tanto, aquí nos estamos refiriendo a que Europa requiere un resurgimiento. ¿Y cuál es la primera respuesta que hay para salir de ese momento de oscuridad? Son los templarios. Eso te iba a preguntar, quizás para acercarnos más a ese concepto, que quizás no todos lo saben, y yo no lo sé también. ¿Qué es la Edad Media? Porque se estaba repitiendo. ¿Qué pasa en esa época de la edad y por qué se llama Edad Media? La Edad Media es un periodo que ha surgido en distintos lugares del mundo, de distintas culturas, que es cuando decae una civilización, cuando decae una cultura. ¿Y cuáles son las características de la Edad Media? Por ejemplo, la inseguridad. O sea, hay mucha inseguridad para las personas no quieren salir de sus lugares donde ellos viven porque pueden ser asaltados, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en la Edad Media europea, así como tal, que surgen estos feudos, donde todos se agrupaban porque por fuera habían una serie de vándalos y de ladrones? Se agrupaban en los castillos. En los castillos, y ahí dormían todos, y el señor feudal era el que mandaba sobre todo. Entonces, esa es una de las características, o sea, el miedo, la inseguridad. Otra característica de las edades medias tiene que ver con la superstición. Entonces la gente ya no busca la cultura, la ciencia, sino que cae en la superstición. No busca un conocimiento real de las cosas, claro, verdadero, más filosófico, sino que filosófico y científico, sino se queda con la superstición. Y lo que pasaba en Europa en esa época era todo supersticioso. O sea, creían en las cosas más increíbles que nosotros no podemos decir, bueno, pero ¿cómo la gente puede haber pensado de esa manera? Y así era. Hay otro de los elementos que son característicos de las edades medias, tiene relación con ciertos dogmatismos de pensamiento, desde lo político a lo religioso, pasando por todos los ámbitos. O sea, los seres humanos se ponen muy dogmáticos, no son capaces de ver otras posibilidades, no son capaces de respetar otras posibilidades. Entonces, algo muy cerrado, muy cerrado. Entonces, y así podríamos dar un sinnúmero de otras características de la Edad Media, y que nos vamos a dar cuenta que, claro, estamos hablando de una Edad Media europea, pero ya ha pasado en otros lugares. Y los elementos que mencionan no están muy alejados quizás de lo que hoy día estamos pasando. De hecho, grandes filósofos ya han hablado que estamos pasando una Edad Media. Claro. Entonces, cuando nosotros decimos eso, decimos, bueno, ¿y dónde están los caballos? ¿Dónde están las lanzas? No, esas eran características físicas, claro, de esa Edad Media, porque las características de la Edad Media son más psicológicas. Exacto. Como tú lo estás mencionando, o sea, hoy en día vemos que hay miedo en las calles. Sí. Las personas no quieren salir porque tienen miedo a que puedan ser asaltadas, que les pase algo.
también hay supersticiones, Sí. no nos informamos lo suficiente. Pese a que tenemos harta información a la mano, con las nuevas aplicaciones, Sí, internet, etcétera, pero no adquirimos un conocimiento real. De hecho, vamos lo más fácil. Otro de los elementos característicos de la Edad Media es que baja la comprensión, el estudio, el analfabetismo, hay poco acceso al conocimiento. Entonces, bueno, yo sé que hoy día me van a decir, bueno, pero hoy día todo el mundo va a la universidad. Sí, pero eso es lo técnico. O sea, pero sí nos damos cuenta que las personas sí a veces se leen menos, Claro. comprenden menos. De hecho, El resumen del resumen del resumen. el resumen del resumen del resumen. Entonces, bueno, hay un alejamiento de la cultura también y del conocimiento. Entonces, son características de la Edad Media. Y eso es lo que está viviendo Europa. Y Europa necesita salir de ahí. Y una de las primeras respuestas son los templarios. ¿Y qué es lo que van a plantear? Que es un poco lo que estábamos diciendo. Plantean organización. Primero, hay que organizarse, hay que tener un concepto de unidad, de hermandad entre los seres humanos. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Van a plantear conceptos de espiritualidad. Más allá de la religión en particular, la espiritualidad, que es algo muy distinto, y vamos a hablar de elementos de que además de todo esto debe estar basamentado en que todos tengamos para vivir, para comer. Claro. No basta solamente tener elementos intelectuales, sino que todo esto debe manifestar en una sociedad más ordenada, mejor y que nos ayudemos unos a otros. Sí, vamos bien. Por eso que por ahí se trata de plantear que es una especie de multinacional. Y de una u otra manera sí lo trataron de hacer. Llegaron a muchos lugares. ¿Y cuál es una de las características importantes? Que ellos logran crecer sin problema en todos los lugares. Y claramente tienen que adoptar una primera apariencia eclesiástica. Ya. Porque si no, no los habrían dejado crecer. Porque era un mundo europeo que estaba dominado, en este caso, por la religión. Por lo tanto, ellos tienen que tomar una apariencia absolutamente eclesiástica, y detrás de eso está toda esta fuerza de hacer un mundo mejor, hacer un mundo nuevo. Por eso decías tú al principio de que tenían que tener esta fachada más eclesiástica y tenían que ir incorporando de a poco, bien sutilmente dijiste, como estos elementos más filosóficos o que pudieron extraer desde Oriente. Externamente, ¿qué vamos a decir? Primero, ¿qué es lo que plantean? Un mejoramiento de los pueblos. O sea, vamos a ordenar a los pueblos que están muy desordenados, que no tienen conocimiento. Para eso, obviamente, va a generar un mejoramiento de las personas. Y eso incluye desde la agricultura al comercio. O sea, aquí hay que tener un orden para que todos podamos salir adelante. Fundamentalmente basado en la educación. O sea, van abriendo escuelas de educación, que la gente aprenda a leer, a escribir, a matemática, agricultura, que aprende arquitectura. O sea, se generan oficios, escuelas muy importantes, porque fundamentalmente hay una función civilizatoria. O sea, detrás de esto, ¿qué es lo que pretende? Digamos, en lo externo, generar civilización. Ahora, en lo profundo, y podríamos decir en lo esotérico, la gran misión es buscar la evolución del ser humano. O sea, todo esto es para que los seres humanos seamos mejores. Y eso es lo que están buscando fundamentalmente. Por lo tanto, surgen como una misión casi guerrera. ¿Por qué? Porque tienen que ir a Oriente a rescatar algo que se ha perdido. Pero tienen una intención monástica. O sea, son monjes guerreros, digamos así. Porque, ¿qué es lo que pretenden? Finalmente, cuidar el Santo Sepulcro, por eso que van a Oriente, y para cuidarlo tienen que tener una misión guerrera, pero también monástica. Por lo tanto, hay un doble cometido en esta forma externa, una guerra exterior y un elemento monástico interno, que finalmente se va a expresar también en cómo llevan adelante la vida. O sea, hay un elemento externo que es organización, que es civilización, y hay un elemento interno que es buscar la evolución, la espiritualidad. Entonces vamos a ver cómo en su forma de vida, como los vemos, tienen estos dos mundos, el guerrero y el monje, pero en la expresión, digamos, de cómo se ejecuta esto también lo tienen, civilización y evolución. Oye, interesante el tema de los templarios. La verdad yo nunca había profundizado tanto en ello y estoy quedando clarito. Acá nuestro director ya nos está haciendo las señas de que vamos concluyendo primera parte, yo creo. Sí, primera parte. No tenemos mucho más temas para los templarios. Me gustó, es interesante lo de la Edad Media también.
Así que, qué potente esta figura de los templarios. No sé si tienen algunas palabras para el cierre respecto. Sí, hablamos de filosofía para vivir y justamente me quiero quedar con esa última parte. Tenemos siempre un mundo externo de acción y un mundo interior. Para ellos era monje, un guerrero y un monje guerrero. Se expresaba en civilización y se expresaba en evolución, espiritualidad. Bueno, obviamente eso es válido para lo que estamos viviendo el mundo de hoy. Tenemos que estar en una lucha externa por vivir en este mundo, pero nunca podemos dejar de lado la espiritualidad que tenemos dentro. No, y saber también que estamos en una especie de edad media que tenemos que empezar a mover y buscar. Y bueno, esto es casi una edad media, o es una edad media, y ¿por qué no sería interesante albergar estos elementos templarios en nosotros? Totalmente. Muy bien, ahí estamos con primera parte del capítulo de los templarios. Los dejamos a todos invitados, ¿cierto? Para que puedan compartir este capítulo y que nos sigan viendo también en redes sociales. Así que un saludo para todos los que están ahí en casa. Nos estamos viendo. Un abrazo. Chao, chao.